Hace tiempo que en Litoral Press TV no hablábamos de actualidad internacional y ha llegado el momento también de ponernos al día. ¿Quién mejor que Pablo Jofré, analista internacional, para que hagamos un pequeño repaso de lo que está pasando en el mundo, este mundo que a veces gira al revés y que nosotros junto a Pablo siempre tratamos de entenderlo? Bienvenido. Cristian, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Chile también, porque anda en viajes de estudios. En viajes de estudios, sí. Fuera del país, uno le alcanza para nacional. Pero también estudio. Estudio, que es sí. lo importante. Estuviste en Venezuela siendo observador también de lo que fue el proceso eleccionario. Me gustaría que comenzáramos esta conversación, no nos veíamos hace tiempo, Pablo, hablando de Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿En qué etapa de esta crisis, no crisis, están? Bueno, que si hay crisis o no hay crisis, efectivamente hay una crisis económica, hay una crisis que tiene que ver con la vida diaria, con lo cotidiano, con las posibilidades de consumo, de productos, de abastecimiento, y hay una crisis macro que tiene que ver con el tema de la deuda externa, que el gobierno venezolano en estos días ha tratado de resolverlo a partir de conversaciones y acuerdos con los principales acreedores. La crisis cotidiana tiene que ver con una altísima inflación, tiene que ver con por una parte, un manejo económico que tiene sus matices y tiene sus críticas respecto al manejo que ha hecho el gobierno. Sobre todo tiene que ver con el cambio de la matriz productiva. Venezuela sigue siendo un país dependiente del petróleo como principal materia prima, principal ingreso. Y lógicamente el tener el petróleo a $100 el barril no es lo mismo que tenerlo a 25 o a $30. Eso repercute en cualquier país, cualquiera sea de definición de socialista, neoliberal al máximo. Si Chile tiene el precio del cobre menos de $3, hay problema económico. Imagínate en Venezuela, donde los presupuestos se hacían en función de un petróleo a $100 el barril y posteriormente cae a 25, 30, $35. Es una realidad palpable. Ahí, que está, objetiva, que eso no se puede negar con nada, e influye sobre programas sociales, e influye sobre la economía diaria, influye sobre los acreedores. Y por otro plano hay una verdadera guerra económica contra el gobierno. ¿Cómo se palpa eso? En el tema dólar, por ejemplo, el precio oficial del dólar, cuando yo fui el día 15 de octubre, estuve en esa semana, el bolívar a precio oficial estaba a 2.800 bolívares. El no oficial a 28.000 bolívares, 10 veces el valor. Y es un precio que se fija no en Venezuela, se fija desde Estados Unidos, desde Miami, por una página web que ha sido creada por venezolanos a partir de definiciones que tienen que ver con el comercio que hay en la frontera entre Venezuela y Colombia, las ideas que tienen ellos de economía. Por tanto fijan un dólar diario, se llama Dollar Today, y eso es lo que fija para el ciudadano común y corriente el dólar y por tanto los precios que se van a tener esos días. Entonces resulta sorprendente que una botella de agua mineral un día te cuesta 2.000 bolívares y al día siguiente 2.500. No hay economía que resista eso. Pero eso tiene que ver entonces con las pugnas políticas que tienen una matriz económica respecto a la oposición al gobierno. Manera de resolver eso, indudablemente tiene que ver con acuerdos políticos, tiene que ver con la posibilidad de llegar a entendimiento en un país que está dividido. Indudablemente Venezuela está dividido. No es un cuento ni del chavismo ni de la oposición, es una realidad. Es un país que está dividido políticamente, es un país que tiene dificultades serias desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo es un país que no podría ser definido como dictadura, como muchos países latinoamericanos lo han definido. Tiene libertad de prensa, tiene libertad de asociación, tiene libertad de reunión, tiene elecciones que usan un sistema en el cual nosotros fuimos testigos, un sistema electrónico de votación que no da lugar a fraudes, así definido por organizaciones internacionales, auditores internos y externos. Entonces, hablar de sistema fraudulento en una elección donde el gobierno no tuvo las 20 gobernaciones que tenía antes, sino que logró tener 18, pero se quedó con un estado importante como es Miranda. Es decir,
hay fraude en ciertas regiones, en ciertos departamentos, en ciertas gobernaciones y en otras no. Es muy sintomático dar cuenta que la oposición igualmente se ha sumado a los procesos electorales. Lo difícil es poder aceptar que te derroten en una elección. Y en ese plano creo que Venezuela ha dado muestra de respeto a las elecciones, ha dado muestra de respeto a la Constitución que se dieron ellos mismos el año 99. Y eso es un tema que las cancillerías latinoamericanas creo que con toda injusticia están criticando de Venezuela. Lo han situado en un plano casi de un gobierno totalitario, lo han situado en el plano de un gobierno que no respeta la democracia, cuando hemos visto que por situaciones menores en otros países, menores entre comillas, porque lo que ha sucedido en Brasil, por ejemplo con Dilma Rousseff y actualmente con Michel Temer, da también para establecer algún tipo de definición por parte de la Organización de Estados Americanos o los países. ¿Dónde hay más democracia? ¿Hay más democracia en Venezuela o en Brasil? ¿Hay más democracia en Argentina o en Venezuela? Venezuela está en el centro y en el ojo del huracán no solo por situaciones de política interna, sino también externa. Socio de Irán, socio de Rusia, socio de China, y eso implica entonces un referente opositor para Estados Unidos y para los países que tienen modelos de economía neoliberal. Que falta solucionar entendimiento y llegar a mesas de negociaciones, indudablemente. De otra manera, el país se puede fracturar de una manera mucho más crítica y poder llegar a enfrentamientos que nadie quiere y habría que lamentar. Otra de las noticias que marcaron la pauta durante el mes de noviembre fue un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín, un muro emblemático que durante años, ¿cierto?, dividió no solamente a la sociedad alemana, sino que prácticamente era la división de dos formas de pensamiento del mundo en la época de la Guerra Fría. Se habla mucho del muro de Berlín, su caída, pero hay nuevos muros. Efectivamente. De los cuales no se habla. Se habla poco, escasamente, o se ocultan. El muro de Berlín, sin duda, su significado obedece a lo que tú mencionabas, ¿no? Esta separación entre dos formas de pensamiento, pero también dos formas de vida, dos formas de economía, dos formas ideológicas distintas. Un muro que dividió a Alemania, pero también dividió al bloque de los socialismos reales del bloque occidental, que significó una apuesta de las naciones de Occidente que se indicaban a este muro como la muestra más palpable de la dictadura y del totalitarismo del lado oriental. Un muro creado a inicios de la década del 60 y que termina en noviembre del año 1989, que significó cerca de 400 muertos, un muro que dividió la ciudad de Berlín y que su caída mostró que el socialismo real, por lo menos para aquellos seguidores de Occidente, no era una alternativa posible y que cualquier muro podía caer. Eso no ha sido así. No cualquier muro cae. Y tenemos muros tan antiguos como eso, con mayor cantidad de muertos, con discriminación, con separación, fragmentación de sociedades. Uno de esos muros es el muro que separa a Estados Unidos de México, por ejemplo, que se ha hecho quizás más visible, más notorio por las declaraciones de Donald Trump, pero es un muro que ya estaba en construcción desde el año 1994, cuando se empiezan a construir los primeros tramos, que bajo Barack Obama se desarrolla y se intensifica hasta llegar a 1.200 kilómetros más, y que con Donald Trump como presidente se define concluir la construcción del muro de tal forma de aislar completamente el lado norteamericano del lado mexicano. Un muro que se ha llevado cerca de 10.000 vidas. Yo te mencionaba 400 muertos con el muro de Berlín. El de Estados Unidos desde el año 1994 a la fecha se ha llevado 10.000 vidas, ya sea por la acción de los Border Patrol o por la acción de la naturaleza, una zona desértica, las zonas donde cruzan, o ahogados en el Río Grande, o simplemente abandonado por los coyotes que suelen traficar seres humanos. Y es un muro que está presente, que está latente, que está ahí, que Donald Trump lo menciona permanentemente. Muros como el que separa el territorio saharaui por parte del Reino de Marruecos, desde los años 80 a la fecha, un muro de 2.700 kilómetros de largo, que separa los territorios liberados saharauis de los territorios ocupados. El muro de la infamia o de la vergüenza, denominado así, aquel muro que separa a los territorios palestinos,
que se adentra en la línea verde establecida el año 67 y que separa pueblos, aldeas y ciudades de los territorios palestinos ocupados, y que se está construyendo la otra parte frente a la Franja de Gaza, un muro de 700 kilómetros de largo, rodeado de torretas, rodeado de soldados, en la cual es imposible pensar en un Estado palestino porque indudablemente te han fragmentado el territorio, unido a una serie de asentamientos que genera un muro humano, un muro de concreto, un muro humano. Muros sociales, políticos, religiosos en África, en Ceuta y Melilla, son vallas que separan los territorios marruecos de los enclaves coloniales españoles en esa zona. Estamos hablando de muros que se han ido construyendo también en países europeos para tratar de limitar la llegada de migrantes y de refugiados. El muro que separa Arabia Saudí de Yemen y de otros países de la zona, destinados a aislar aún más a este régimen monárquico. Es decir, los muros no se han acabado, continúan, se intensifican, generan más muertes, más separación. Hay muros que separan por la riqueza, como aquellos muros en Río de Janeiro, por ejemplo, que separan la zona de las favelas de las zonas más ricas. Ha hecho un repaso de algunos de los muros más emblemáticos, pero me da la impresión que no tienen, algunos con distancia y con cantidad de muertos, como el de Estados Unidos, mayor al muro de Berlín, pero no tienen la misma prensa, no tienen la misma cobertura. Nadie se asombra. ¿Por qué? Claro, hay elementos políticos ahí. La Guerra Fría en ese entonces, el enfrentamiento entre el bloque oriental y el bloque occidental, por una parte la ex Unión Soviética, por otra parte Estados Unidos y sus aliados, pero principalmente porque se trataba de una nación europea, una nación centenaria en civilización, una nación blanca, una nación muy cercana, por tanto, a Occidente, y generaba una particular preocupación. Pero ¿a quién le importa ahora los saharauis, árabes, el único pueblo árabe que habla español? ¿O qué puede importar Palestina? Si aquí lo que importa más bien es la alianza que se teje entre Estados Unidos, Arabia Saudí y Occidente con Israel. ¿Qué puede importar un muro en Arabia Saudí y Yemen cuando Arabia Saudí invade y agrede Yemen? Entonces estamos hablando de intereses políticos, intereses también comunicacionales, intereses de manejo comunicacional, de medios de comunicación, que dan relevancia o no dan relevancia dependiendo de quién es el culpable o no. Entonces, podríamos decir que ahora estamos levantando también muros mentales. Hay muros mentales, muros culturales, muros políticos, muros religiosos. Y este muro mental obedece a que si yo veo la diversidad, si yo veo algo que no quiero ver, entonces me ciego o levanto un muro. Y creo que con respecto al muro que separa a los pueblos palestinos, en los territorios palestinos ocupados, hay un muro mental, hay un muro político, hay un muro que se ha levantado que no deja ver y que no quieren que se vea. Y no quieren que se vea porque se trata de actos ilegales, actos reñidos con la ley internacional, el derecho internacional, tal como en el Sáhara, tal como en Ceuta y Melilla. Son miles los subsaharianos que tratan de cruzar a territorio europeo desde estas vallas que tienen 8 metros de alto, surcadas de navajas, donde se cortan los inmigrantes, pero a nadie le importa eso, porque es España. Entonces España está protegiendo la frontera no solo de España, sino que de Europa. Es el baluarte de la Europa en el sur. Y en el caso de Marruecos, Marruecos es aliada de Francia, aliada de España, aliada de Estados Unidos. Y en el caso de Israel, aliada de Estados Unidos, Francia e Inglaterra principalmente. Esos muros mentales son los que hay que derribar, Cristian. Y se derriban dando a conocer, teniendo programas de conversación, dando a conocer que aquí hay muros que no se han destruido, que no han caído. Teníamos un tema más que es la situación que está ocurriendo ahora en el Líbano. Desgraciadamente se me pasó el tiempo que nos asignan en la televisión, pero te agradezco la invitación, Pablo, como siempre está extendida. A todo esto, ¿cómo va tu programa? Va muy bien, hablan de estos temas. Muy bien, Radio Universidad de Chile, 102.5, los miércoles a las 7 de la tarde,
Los espero, los invito, y a ver si te invito un día a ti también para que conversemos más ampliamente. Ahí tengo una hora, ¿eh? Sí, vamos a tener que ver el tema. Yo lo veo cuando estoy en clases, porque lo transmites por streaming también. Exactamente. Por Facebook. Así es. Muchas gracias, Cristian, Pablo. un placer siempre. Vamos a ver el tema del tiempo. Y no olvidemos Hariri, porque esto tiene repercusiones más adelante, el tema del Líbano. Vamos a estar pendientes. Hay una muy buena columna que diste en entrevista para Hispan TV sobre esta renuncia, así que hay ahí un tema de la geopolítica del Medio Oriente que siempre hay que estar atento. Gracias. Gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de la conversación en los canales regionales.